tipos de comunicación, precisamente para tenerlos distraídos, desinformados, ignorantes, nada más hedonistas. En ese sentido, creo que no tenemos ninguna diferencia. A lo mejor en el sentido de, como dice, a lo mejor más esquemático, más histórico, ahí es donde surgen algunas dudas, diferencias, y en ese sentido sí, también a veces me queda una laguna que también, bueno, si alguien me pudiera sacar de esa laguna, precisamente de lo que hablaba el compañero Ampudia, de a veces de que hay mucha educación y hay mucho nivel intelectual en Cuba, pero sin embargo no se pueden disponer de muchos elementos de los que disponemos fuera, quizás, ¿no? Que a ellos les podría servir para elevar su nivel cultural, y yo creo que son accesibles a pesar de los bloqueos económicos o bloqueos políticos. Yo he tenido muchos maestros cubanos muy buenos músicos, excelentes músicos, pero lamentablemente ellos me han planteado esa problemática, ¿no? De que ellos son moderados en cuanto a ser revolucionarios, precisamente porque a veces consideran que hay medios o tecnologías, por ejemplo, que pueden usar mejor o fuera de ello, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo es posible que tengan tanta educación pero no puedan tener a veces ciertas libertades? Y siendo una isla, pues no necesitan un ejército para tenerlos controlados. Ellos podrían aportar mucho a Latinoamérica, de hecho aportan, pero nosotros ¿cómo podríamos aportarles para que ellos pudieran disponer de estos medios, de estos recursos? A veces es un poco doloroso ver que esos compañeros latinoamericanos no tienen a veces el sustento quizás de un gusto, comida, no sé, algunas cosas de que nosotros gozamos y sin pensarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este equilibrio de educación y también de beneficio material para hacer más grande esa integridad humana, ¿no? que requiere el pueblo cubano? Entonces, algo que también me da vueltas mucho en la cabeza es esa enmienda Platt, que todavía no queda claro. Sigue la base en Guantánamo ahí, siguen no sé cuántos, 6.000 soldados ahí, más otros 2.000 habitantes que están ahí, y que se usa como prisión para gente que traen sobre todo del Medio Oriente, los Estados Unidos. Entonces, esas son de las cuestiones que yo tengo, y yo creo que me va a iluminar mucho aquí el doctor Favelo. Realmente son muchas preguntas y necesitaríamos también mucho tiempo para poder hablar de tantas cosas, además muy interesantes, y creo que preguntas muy inteligentes, necesarias de formular y necesarias de reflexionar sobre ellas. Yo voy a tratar de ir más o menos por el orden en que fueron formuladas. Al principio, bueno, comenzó hablando José acerca de el grado de influencia que tenía un tipo de propuesta o proyecto social, comunismo como él le llama, nacido en otro contexto, desde el punto de vista práctico político en Rusia, en la Revolución Cubana. Y en qué medida una revolución, yo lo estoy tratando de complementar su pregunta, en qué medida una revolución puede asumirse a sí mismo como auténtica si es de hecho expresión, reflejo de un movimiento que sale o nace fuera de él. Bueno, esa más o menos sería la primera pregunta de José. Yo creo que esa pregunta nos hace considerar muy oportuno el material que acabamos de ver, porque si ustedes prestan atención o retrospectivamente prestan atención a lo que se dice en el material, se habrán podido dar cuenta de que en el mismo no hay ninguna mención a Rusia, no hay ninguna mención a un político ruso, no hay ninguna mención a un filósofo ruso, ni a nadie que no sea algo conocido de las propias entrañas de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, todo lo contrario, se asume como heredera de José Martí, de las luchas de independencia del 68, del 95, en el siglo XIX, de las luchas
por la Revolución de 1933, que se frustra de las luchas por la Constitución de 1940, de la lucha de Chivas. Es decir, es heredera de un proyecto, de un proceso de maduración de condiciones dentro de la propia nación. Es decir, la Revolución cubana triunfa, diría yo, casi que como una herejía para el pensamiento marxista dogmático de la época. La Revolución cubana y el modo en que triunfa no cabía en los esquemas dogmáticos elaborados por el marxismo oficial soviético. Al contrario, los soviéticos tuvieron durante mucho tiempo problemas para reacomodar, digamos, su concepción teórica, para darle cabida dentro de ella a un proceso que se salía totalmente de sus moldes. Entonces yo creo que ese es un dato interesante. Realmente no fue una revolución importada, para nada, fue auténtica y fue autónoma. Y yo creo que ese es uno de los méritos que tiene este material fílmico que acabamos de ver, lo muestra precisamente como tal. Por otro lado, por supuesto que, aunque hoy se ha puesto muy de moda el concepto de globalización, que expresa cierta universalización de los procesos internacionales, los procesos nacionales que se convierten en internacionales, seríamos ingenuos si pensamos que este es un proceso que comienza a partir del momento en que surge la palabrita y se pone de moda globalización. Estamos acudiendo a un proceso de universalización de la historia desde 1492. Y no porque alguien lo inventara, no porque viniera McLuhan a hablar de la aldea global, sino porque realmente hay un proceso concreto, histórico, práctico, que pone en comunión, llamémoslo comunión, pongámoslo comunión entre comillas, o en concatenación, las esferas o los lugares más distantes del planeta. Este proceso se desarrolla bajo la égida del capitalismo, bajo la égida de la llamada modernidad, y su sujeto primario es Europa, de eso no hay duda. Después se suma a estos procesos las nuevas Europas que surgen fuera de Europa, como por ejemplo Estados Unidos. José Martí le llamó en algún momento a Estados Unidos la América europea, y con eso trató de diferenciar la América europea de nuestra América, la otra América. Entonces, se trata de un proceso de universalización en el que llevamos 500 años, y por lo tanto, como todo proceso de universalización histórico-social, los problemas también se universalizan. No solo se universaliza el sistema, sino también se universalizan en alguna medida los problemas que el sistema genera y la resistencia a esos problemas. Dentro de la propia Europa surge en el siglo XIX un movimiento de resistencia muy fuerte al capitalismo, que fue el movimiento social que más tarde recibió el nombre de movimiento comunista, y que fue liderado fundamentalmente por Carlos Marx y Federico Engels, con aquel famoso manifiesto del Partido Comunista de 1848. Si nosotros leyéramos hoy el manifiesto del Partido Comunista, nos diéramos cuenta de que una gran parte de las denuncias que en él se hacen siguen existiendo o siguen teniendo vigencia hoy. Un fantasma recorre el mundo, decía Marx y Engels, el fantasma del comunismo. Y ese fantasma, precisamente el capitalismo, se ha ocupado de que siga siendo fantasma durante todo el tiempo que ha existido después. Quiere decir que no necesariamente todo lo que tengamos, todas las herramientas que tengamos que utilizar en contra de los problemas concretos que nos surgen en nuestros países tengan que ser herramientas descontaminadas de cualquier influencia de otros lugares. Siempre que haya un proceso revolucionario en algún lugar, siempre hay otros procesos revolucionarios que pueden aprender de él. Y yo creo que ese es el caso de la Revolución Cubana. Bien, no tenemos la oportunidad aquí de traer, digamos, o de ver o de revisar las páginas de la historia de Marx Operá. La historia de Marx Operá fue el texto del alegato que hizo Fidel, que después se convirtió en programa de la Revolución Cubana. Bueno, si revisamos ese texto, yo lo invito a hacerlo. En ese texto nunca se habla de la palabra marxismo, nunca se habla de la palabra socialismo, nunca se habla de Marx, de Lenin. Sin embargo, es un texto que da respuesta a las necesidades más perentorias de la realidad cubana del momento. Y es un texto que, según lo dice, lo afirma Fidel Castro, fue realizado, a pesar de todo, con criterio marxista. No es necesario hablar, mencionar, dar prueba de fe a Marx para ser marxista.
Ella